Muy buenos días. Vamos a iniciar el estudio de la carta del apóstol Pablo a los hermanos de Efesios que vivían en Efesios o en Éfeso. A los Efesios dice la carta. Estamos hablando del año 60 después de Cristo. ¿Quién le toca? ¿A Carmen? Sí. Adelante, Carmen. Carta a los Efesios. Buenos días. Pues antes de comenzar con esta carta, vamos a hacer una oración para iniciar con todo esto, este estudio. En el nombre de Cristo Jesús, Padre Santísimo, Padre amoroso, te damos gracias primeramente por permitirnos estar aquí presentes, por permitirnos, Señor, estar dispuestos a escuchar de tu bendita palabra, por permitirnos de tomar una gotita más de miel, de tu sabiduría, de tu conocimiento, Señor. Te pedimos, Padre Santísimo, que haya la revelación necesaria donde tú sabes que debe existir. Gracias, Padre, por todas las personas que estamos aquí presentes, por las que vienen en camino, por las que nos están escuchando. Bendices su camino, bendices su día y bendices, Padre Santísimo, también sus oídos para que escuchen de todo esto, mi Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a comenzar dando una breve introducción. Como dijo el pastor, fue escrita esta carta en los años 60, 63 después de Cristo. Su autor fue Pablo, como le indica pues el versículo 1.1, ahorita lo vamos a leer. Y pues en esta carta, a mí al principio así como que me costó mucho trabajo porque pues nos habla en los estudios de que tiene mucha teología, está cargada de mucha teología, de muchos versículos, porque hay que fundamentar todo lo que se habla en ella. Y la verdad así como que dije, ay, no le voy a entender, pero gracias a Dios que sí, entendí en el sentido de que es una carta preciosa, una carta que no está pues dirigida a un grupo específico por alguna problemática que se estuviera viviendo, ¿verdad? Como sucedía con pues otras iglesias a donde escribía las cartas para llamar la atención por algo. Aquí no, aquí fue una carta dirigida a todas las iglesias. No concretamente a los de Éfeso, sino a todas las iglesias, porque pues nos da a conocer su plan Dios a través de esa carta, ¿verdad? Y se refleja el anhelo de Pablo para que hubiera una madurez suficiente para semejarse a Cristo. Ellos ya tenían el conocimiento de la palabra. Éfeso, la iglesia de Efesio tenía bastante instrucción bíblica porque Pablo estuvo con ellos 3 años. Entonces sí tenían la instrucción, sí eran gente que, pues se podría decir que entendían de la palabra, pero pues él con esta carta lo que veo es que confirma todas las bendiciones que Dios tiene para toda iglesia, no nada más para la de Éfeso. Y al hablar de toda iglesia, pues estamos incluidos nosotros. Contiene indicaciones para que recibieran la disciplina necesaria para convertirse en verdaderos hijos de Dios. Confirmar y equipar una iglesia madura, pues ellos ya habían tenido esa instrucción bíblica durante 3 años. El versículo clave es el 1.3 que dice: demos gracias a Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, por las bendiciones espirituales que Cristo nos trajo del cielo. Esta carta nos va a hablar de una serie de bendiciones que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Siempre y cuando pues nos apeguemos a lo que Él nos está indicando, que es a través de Cristo. O sea, Cristo va a estar en todo momento para que nosotros nos conduzcamos de otra manera. Tenemos que traer en la mente y pues en nuestro interior que Cristo está en nosotros, no nada más está con nosotros, sino está en nosotros, y eso es lo que debemos reflejar. Esas bendiciones son las que Él va a hablar aquí en la carta de Efesios.
Pablo escribe la carta no porque existiera alguna circunstancia específica con los efesios, como sucedió con Filipenses, Colosenses, Corintios, sino para consolidar las bases de una vida cristiana de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. Es una carta circular. Esto quiere decir que, aunque la escribió supuestamente para los efesios, todas las iglesias que estaban alrededor, las 7 iglesias, estaban formadas así en círculo, ¿verdad? Ahí en ese territorio, es lo que yo entendí, como que de Asia estaban las 7 iglesias y esa carta iba a circular, tenía que circular por todas esas iglesias. Se tenía que leer entonces en todas esas iglesias que estaban bajo el dominio de Roma. Los 3 primeros capítulos marcan doctrina de los apóstoles dirigida por Jesús. Es, pues, decir, daba los lineamientos de nuestra fe. Y los otros capítulos hablan de la práctica, los otros 3, la práctica de una vida cristiana. Esto quiere decir que esos 3 capítulos, los 3 últimos, habla de lo que a mí me toca hacer y que con esto nos encaminemos como iglesia en una unidad, como un solo cuerpo en Cristo Jesús. Es la carta que pretendió ayudar a los creyentes a profundizar su identidad como cristianos. Como es una carta de doctrina, pues sí nos va indicando paso a paso en qué consiste cada una de ellas. Son muy profundas. Yo creo que por cada doctrina que se menciona aquí se lleva mucho tiempo el estudiarlas, pero bueno, van a ser mencionadas en la medida de lo que yo entendí y que además pues son muy, muy hermosas, muy significativas y muy claras para nosotros, ¿no? En cuanto a nuestro interior, cómo nos debemos dirigir, qué es lo que tenemos que tomar en cuenta para que nuestra vida sea diferente, para que reflejemos estas doctrinas en nuestra forma de vivir, en ese diario vivir, en esa forma en que nos manifestamos diariamente, es porque tomamos de todo esto que a través de la carta de los Efesios pues aprendemos. Si me ayudan con la lectura de dos en dos, por favor, pastor. Sí. Capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles de Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro acto de su voluntad, afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme el propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión, adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el
el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál la superveniente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de la fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra de los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y el número 23 dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bueno, comenzamos con el primer versículo, pues en donde hay un saludo de parte de Pablo, que dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí, pues Pablo está especificando que por la voluntad de Dios él es apóstol, ¿verdad? Y que a los santos y fieles se dirige Cristo Jesús que están en esa ciudad de Éfeso. Él es apóstol por la voluntad de Dios, y el ministerio del apostolado es, pues yo lo que encontré es que es el ministerio más alto en toda iglesia, el de apóstol. Entonces, pues él tenía un ministerio bastante importante, creo yo, ¿verdad? En 1 Corintios 1:1 dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y lo mismo, por la voluntad de Dios, y también en Colosenses 1:1, 1 Timoteo 1:1, 2 Corintios 1:1, son solo unos versículos que nos están pues especificando, aclarando que efectivamente Pablo fue apóstol por la voluntad de Dios, no fue porque él se haya autonombrado, porque alguien más lo haya hecho, ¿verdad? Y hace mención a los santos, es decir, a los separados para el uso único de Dios, el que ha confiado en Cristo. Él se dirige, la palabra santo se refiere a que somos separados para Dios. Al estar hablando a los efesios, nos está hablando a nosotros. O sea, esta carta pues hay que leerla dirigida así, nosotros, ¿verdad? No nada más a los efesios, no nada más a las iglesias de ese entonces, sino nosotros somos esa parte, ese cuerpo de Cristo, formamos parte de Él, y por eso es que nos habla, somos santos, se dirige a nosotros. Y pues que se supone que hay una fidelidad en Cristo Jesús, somos fieles a Él, somos fieles a su palabra, a sus indicaciones, ¿verdad? Es lo mismo, en el número 2 dice la forma de saludar entre los no judíos en el mundo religioso, y Pablo aquí da este saludo un bello significado, ya que la gracia de Dios es el medio por el cual Él nos salvó, esto es estar en Cristo, y la cual debemos conocer antes de poder experimentar la paz de Dios. Nos habla de que nosotros debemos conocer antes de la paz la gracia. O sea, no podemos estar en paz si no sabemos y conocemos si estamos dentro de la gracia al haber recibido a Cristo en nuestro corazón, ¿verdad? Y estar dispuestos para Él. En Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 3 se habla de bendiciones espirituales en Cristo. Estas son bendiciones
que, bueno, yo, ¿verdad? Antes pensaba, las bendiciones es cuando yo le pido a Dios salud, cuando yo le pido prosperidad, cuando yo le pido solución de problemas, pero aquí en esta carta está siendo bien específico Pablo porque nos habla de bendiciones espirituales. Son las bendiciones que están en el cielo, dispuestas para nosotros, ¿sí? Entonces el número 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos dice que primero Dios nos bendijo, Él nos hace benditos. Esa es una de las primeras bendiciones, ¿no? De las que nos habla Pablo. Somos bendecidos. Entonces, y nos da esa bendición, nos debe dar felicidad, nos debe dar gozo. Estamos benditos. Desde el momento en que fuimos separados, ya estamos empezando a recibir esas bendiciones espirituales. No en un futuro, sino en este momento. No por pensar en que son celestiales, que son bendiciones que están en el cielo, pueda yo estar pensando en que van a ser cuando yo ya no esté aquí. Ya están dispuestas. Están en el cielo, pero están dispuestas para mí. En los lugares celestiales, porque sabemos, ¿verdad?, que Jesús está a la derecha del Padre y estamos en Él, estamos dentro de Cristo. Él está en nosotros también, Él nos ha bendecido con toda esa bendición que quiere decir estar en Él y Él en nosotros. Las posesiones espirituales ya son mías para vivir como un verdadero hijo de Dios. Este vivir como un verdadero hijo de Dios, yo antes pensaba, ¿no? Pues si está pidiendo humildad, quiere decir que hay que aceptar vivir así como que con la limitación económica, de la manera más sencillita y pobrecita, pero pues no. Definitivamente Dios, al darnos esa bendición espiritual, está deseando lo mejor para nosotros en todo aspecto, ¿verdad? Está deseando que asimilemos todas esas bendiciones para que nos sintamos seguros y nos sintamos en medio de ese lugar que Dios porque Él nos da una posición diferente. Y esa posición es la que debemos asimilar y debemos tomarla para nosotros y vivir con esa posición en la que Dios me está dando a partir de que me hago hija suya. En el 4, 5 y 6 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Bueno, aquí pues otra de las bendiciones en este versículo 4 que dice que nos escogió. Sabemos que desde antes de la fundación del mundo Él ya tenía, ¿verdad? Ya nos tenía escogidos para Él, separados para Él, porque vamos a estar cuidados por Él, vamos a estar pues llenos de bendición. Y esto ya Dios desde antes de que naciéramos, desde antes de que fuéramos concebidos, ya tenía Dios eso para nosotros. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, aquí hay otras dos bendiciones, que somos predestinados y adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, Él tuvo ese propósito de que fuéramos predestinados, que fuéramos adoptados. Ya fue la voluntad de Él que fuéramos así, y pues qué maravilloso es saber, ¿verdad?, darnos cuenta y crear conciencia de que, pues de lo que somos para Dios. Con todo esto, lo que estamos viendo es el plan de Dios para todo cristiano, ¿verdad? Las bendiciones que hemos tenido son de acuerdo con la voluntad de Él, y veremos qué es lo que Dios ha hecho con nosotros. Primero, pues nos eligió anticipadamente, ¿verdad? Él dijo, tú vas a ser para mí, ¿no? Estás apartado para mí. Jesús es el que nos escoge, no nosotros a Él. Él nos escoge para hacer algo bueno, y no que nosotros lo hayamos escogido a Él. En Hechos 15, 18 dice, así dice el Señor, que hoy realiza lo que desde siempre tenía preparado. Esto es de la predestinación. Él ya tiene un plan para todos y cada uno de nosotros. Estamos predestinados para algo, ¿verdad? Y siempre la predestinación va a ser para algo bueno. Si nosotros hacemos o estamos en algo que no es lo que Dios quiere para nosotros, no es porque Dios nos predestinó a eso, sino simple y sencillamente nosotros somos, porque nos ama tanto que también nos da el libre albedrío para tomar decisiones en nuestras vidas. Entonces, hay situaciones que no podemos decir, ay, es que Dios me predestinó para ser alcohólica.
No, simple y sencillamente yo decidí. Dios nos tiene predestinados, pero para cosas buenas, para bendición. Él nos predestinó para salvarnos y santificarnos. O sea, tenemos que estar también conscientes de que debemos vivir en santificación. Somos santos. Esto no quiere decir que pues ya no voy a sonreír, no quiere decir que voy a llevar una vida así de absoluta seriedad, pero sí voy a tener una gran responsabilidad con esa libertad que Dios me dio, pues para tratar de apegarme a lo correcto, a lo que Dios manda, a lo que Dios indica, ¿verdad? Debemos mostrar un cambio en nuestra forma de vivir y pues lógicamente nuestra forma de vivir es tratando de no estar pecando, ¿verdad? Porque nos volvemos esclavos y entonces ya de nada sirvió esa libertad que Dios nos da. En 2 de Tesalonicenses 2, 13, 14 dice: pero nosotros siempre debemos darle gracias a Dios por ustedes. Dios los ama y los eligió desde un principio para que se salvara del castigo. Los eligió por medio del Espíritu que los separó de Él y ustedes aceptaron la buena noticia. Dios los llamó por medio de esto para que participen del poder y de la gloria de Dios nuestro Señor. O sea, Él nos dice: te voy a glorificar, te voy a honrar, pero compórtate como debe ser. Confía en mí, cree en Jesús, está en Jesús y acepta que Jesús está en ti. Y ya desde el momento en que Jesús está en nosotros, pues que vamos a caminar como Él lo hizo, ¿verdad? En 1 de Pedro 2 dice: de acuerdo con su plan, Dios, el Padre, decidió elegirlos a ustedes para que fuera su pueblo, y por medio del Espíritu Santo y de la muerte de Jesucristo, Dios los ha limpiado de todo pecado para que lo obedezcan. O sea, ya estamos listos, ¿verdad?, para obedecer una vez que ya lo recibimos. Él entonces nos predestinó, nos eligió y pues nos impartió su gracia sobre nosotros en el amado Jesús. Nosotros no nos perdemos por no haber sido elegidos, sino que nos perdemos por ser pecadores, ya que nos da libertad para elegir nuestro camino. Él no nos predestinó para perdernos, sin embargo, por amor nos dio libre albedrío. Bueno, eso ya lo comenté. En Romanos 8:28 dice: también sabemos que Dios dispone que todas las cosas son para bien de los que lo aman. Y en el 8:29 dice: a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos como su Hijo y semejantes a Él. Nuevamente, ¿verdad? Esa predestinación yo creo que es de mucho peso, porque nos está indicando con esa predestinación y a través de sus enseñanzas: sigue por este camino, obedéceme, ¿verdad? Y entonces, pues, ¿qué va a haber como resultado? Cosas buenas en mi vida, porque pues Él tiene destinadas cosas buenas. En el número 5, que nos habla de la adopción, es otra de las bendiciones, dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Aquí nos habla de adopción y quiere decir que hemos sido colocados en la posición de hijos, con los privilegios que tiene un hijo, que comprende la palabra del Padre cuando ya creció, porque nos dio el Espíritu Santo como nuestro maestro. A mí una vez me llamó mucho la atención cuando nos hablaron de esto, que ya soy hija de Dios. Nos decía el pastor que dio esa plática, que qué pasaba en la casa cuando estábamos con papá y mamá, que a poco llegábamos con papá o mamá y le decíamos: ¿puedo tomar leche del refrigerador? No. Simple y sencillamente abrimos el refrigerador, nos servimos nuestra leche y nos las tomamos. Entonces así es con Dios, no le estamos pidiendo permiso, no le vamos a pedir permiso para tomar las cosas. Todo lo que Dios tiene para nosotros es para que lo tomemos, para que lo hagamos nuestro y para que lo vivamos, ¿no? A mí me gustó mucho esto de que tenemos que reflejar esa existencia, esas bendiciones en nuestra forma de vivir y nuestra forma de vivir no quiere decir nada más que por la opulencia, en todo, en las decisiones que tomamos, en la forma en que nos conducimos, en la forma que hablamos, en todo definitivamente es que estamos manifestando esa presencia, ¿verdad?, de Jesús en nosotros, que pues tenemos ese Espíritu Santo como maestro, como director de nuestras vidas. En 1 Corintios dice:
en el 2:12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea, por ese Espíritu Santo es que nosotros sabemos de lo que podemos disponer, que somos adoptados. Cuando un niñito es adoptado, pues tiene todos los derechos de tener pues todo lo que esos papás adoptivos le van a dar, ¿verdad? Yo supe de un caso de un niñito que lo adoptó una amiguita mía, bueno, conocida, con su esposo a los 8 años. Y bueno, pues ellos estaban en la mejor disposición de tratarlo como un hijo. Ellos habían perdido un hijo años atrás, adoptaron a pero el niño nunca aceptó. Ahorita ya es un adulto, nunca aceptó, se les fue de la casa 3 veces, él traía pues bastantes situaciones muy fuertes, porque fue un niño maltratado por su mamá, y finalmente se les fue. Y ella lloraba y me decía, yo traté de darle lo mejor, pero él no quiso. Y ahorita, y digo, a mí me consta porque yo lo traté al niño, yo hice oración por él, fue a mi casa para que platicara yo con él y todo, pero fue un niño que no quiso tomar lo que le estaban dando como hijo adoptivo. Entonces nosotros también podemos ser ese tipo de hijos ante Dios, ¿verdad? Sí me adoptaste, pero pues yo ahorita voy a hacer lo que yo quiero, ¿no? No lo que tú me estás ofreciendo. Entonces, en la actualidad es un chico que lo veo que anda acompañando a los de las combis, y pues que lógicamente habla puras vulgaridades, cosas desagradables que está viviendo el muchachito, pero ¿quién decidió? Él. Así nosotros estamos como hijos de Dios, nosotros decidimos qué es lo que queremos en nuestra vida, ¿verdad? Somos adoptados, quiere decir con todos los derechos, con todas las bendiciones, con todo lo que Dios tiene dispuesto para nosotros, nada más que de nosotros depende si lo tomamos o decimos no, ahorita no quiero esto. En el número 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nos aceptó por gracia, no porque lo mereciéramos, no porque somos así como que muy buenos, ¿verdad? Sino que Él nos aceptó en Cristo Jesús, a través de Él es que Él nos ama, Dios nos ama, y pertenecemos a su querido y amoroso Hijo. El número 7 dice, en quien tenemos redención, es otra bendición, la redención por su sangre, el perdón de pecados, también es otra bendición, tenemos el perdón según las riquezas de su gracia. El 8 dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Se refiere a dos verdades maravillosas aquí al estar hablando de la redención. Es el precio que pagó Jesús para liberarnos de nuestra esclavitud al pecado. Sabemos que ese derramamiento de sangre, ¿verdad?, al haber aceptado Jesús morir como murió, pues fue para eso, para que fuéramos redimidos, para que fuéramos perdonados, ¿verdad? Él fue a ese sacrificio verdadero, como dice Romanos 5:9, Efesios 2:13, no los voy a leer porque son bastantes, Colosenses 1:20, Hebreos 9:22, Primera de Pedro 19, todos estos hablan de ese derramamiento de la sangre de cruz y que de ahí como viene para nosotros pues ese ser redimidos, ese ser perdonados, ¿verdad? ¿Perdón? Hebreos, nomás tomé Romanos, Colosenses, pero Hebreos no lo... Ajá, Hebreos 9:22 y Primera de Pedro 1:19. La gracia es el favor voluntario y amoroso que da Dios a los que salva, la cual no merecemos ni la ganamos. Ningún esfuerzo religioso ni moral puede ganar, viene solo por la misericordia y el amor de Dios. Sin esta gracia nadie puede salvarse, solamente a través de la fe en Cristo. Todas estas bendiciones sí está siendo muy específico Pablo, ¿verdad? Al estarnos diciendo, siempre y cuando estés en Jesús. Siempre y cuando estés aceptando a Cristo como tu Salvador, siempre y cuando estés aceptando todo esto que Dios te ofrece, pero siempre y cuando estés en Cristo. Si no, pues no va a haber esas bendiciones, ¿verdad?
En 9 y 10 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, esta es otra bendición, el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dios no escondía a propósito un secreto, o sea, el misterio de su voluntad, ese misterio es enviar a Cristo. Al enviar a Cristo no nada más fue para los judíos, sino también para los gentiles en un solo cuerpo, teniendo a Cristo como cabeza. Él nos hace como iglesia, hace que formemos parte de ese cuerpo, ¿verdad? Anticipándonos, la cabeza va a ser Cristo. ¿Quién nos va a dirigir? Cristo. ¿Quién va a decir qué es lo que vamos a hacer? Cristo. Él es el director porque es la cabeza. Y nosotros como iglesia, pues somos ese cuerpo, esas partes del cuerpo que cumplimos con funciones que Él está haciendo, pues quizá muy claro poco a poco al estarnos indicando, ¿no? ¿Para qué nos quiso? ¿Para qué nos separó? ¿Para qué nos predestinó? Él nos va en el camino, nos va a ir indicando. Y nosotros como parte de ese cuerpo, pues nos vamos a dirigir por esa cabeza. Es Cristo y nadie más. Mucha gente no entiende el plan de Dios, pero en el momento oportuno, o sea, aquí es la dispensación del cumplimiento de los tiempos, Dios sabe cuándo, en qué momento, no va a ser ni antes ni después. Él siempre va a ser preciso en su sabiduría y en todo lo que Él es, en qué momento vamos a ser separados, en qué momento vamos a ser limpiados, en qué momento vamos a cambiar nuestra vida, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos esa capacidad. Es más, cuando no conocemos de Dios ni sabemos qué onda, ¿no? Entonces Él sí permitirá que estemos con Él para siempre y entonces todos lo entenderán ese día en el que todos nos inclinaremos ante Jesús como señores, el final de esos tiempos, el cumplimiento, ¿verdad? Al final, cuando estemos todos reunidos ante Él, es cuando vamos a saber y a entender todo esto. En Filipenses 2:10-11 dice, para que ante Él se arrodillen todos los que están en el cielo y los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor y den gloria a Dios el Padre. Ahí cuando lo reconozcamos, lo glorifiquemos, lo honremos, ¿verdad? En el número 11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, otra bendición, herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Él nos ofrece la salvación, el propósito de Dios es ese, para el mundo, tal como lo planeó Dios mucho tiempo atrás. O sea, Él ya sabía qué era lo que nosotros vamos a tener, ¿no? Cuando alguien da una herencia, pues ya tiene en mente qué es lo que va a dar y a quién le va a dar, ¿no? Entonces así Dios ya sabe qué es lo que nos va a dar como herencia, ya lo sabía desde tiempo atrás. Él es el soberano y tiene el control de todo. Él nos da una herencia, una recompensa sin merecerla, pues proviene de su gracia y no por nuestros méritos. O sea, esa herencia inmerecida, ¿verdad? Tú vas a ser para mí, tienes esta herencia, tienes el reino de Dios para ti, toma todo lo que yo te estoy dando y bueno, pues nada más es aceptarlo. En el número 12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En este versículo se nos informa que nosotros los que creemos en Cristo Jesús existimos para alabarlo, pues así es como lo glorificamos. La alabanza, yo recuerdo que cuando empecé a asistir a la iglesia evangélica, no me gustaba. Yo llegaba después de la alabanza porque decía, ay no, es que es mucho ruido y tanto brinco y tanto grito, no me gusta. Y mi hermana Lourdes me prestó un libro que hablaba, entre todo lo que hablaba de la alabanza, que decía que creo que la esposa de Guillermo Maldonado era la que decía que no le gustaba, pero ella descubrió, aprendió que alabar a Dios es estarle entregando algo de mí a Él, ¿verdad? En agradecimiento. Y ya después la prédica es lo que Él me va a dar a mí.
Y desde entonces me gustó porque dije, sí le quiero dar, ¿no? Independientemente del escándalo, de lo que pueda haber aquí, yo sí le quiero dar mi alabanza. ¿Por qué? Porque además son palabras bellas que le estamos dirigiendo a Él, de agradecimiento, de amor, de respeto, ¿verdad? Entonces, todo eso se lo estamos dando y pues es una manera hermosísima de glorificarlo. Cuando vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, le agregamos propósito y significado a nuestras vidas. Y quienes decidimos vivir así, le entregamos honra y gloria a Dios. Lo alabamos también al conducirnos como Él quiere que nos conduzcamos, al portarnos como Él quiere que nos portemos, al existir ese cambio en nuestra historia de vida. Aquí me ha gustado mucho esto de que oigo seguido en el pastor, dice, cambia tu historia de vida. ¿Sí? Porque yo digo, es que si no la cambio es como si no estuviera, es como si no fuera a la iglesia, es como si no me levantara temprano para ir a casa de oración. Debe de existir ese cambio. Y al existir ese cambio con mi conducta, con mis palabras, con todo con esa nueva forma de vivir, yo lo estoy alabando también a Dios, también lo estoy glorificando, ¿verdad? En el número 13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Otra bendición más, otra bendición celestial. Desde el momento en que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, somos sellados por el Espíritu Santo. Esto quiere decir que quedamos cubiertos de muchas cosas, ¿no? Dice, en este versículo se nos hace ver que estamos pasando de la obra de Dios a favor nuestro a la obra del Espíritu Santo en nosotros. Esto es que a través del Espíritu Santo queda protegida la iglesia porque es un proceso que ocurre dentro de nosotros, es algo subjetivo. Al recibir nosotros el Espíritu Santo y que quedamos sellados, ya está dentro de nosotros, ¿verdad? Ya nos está hablando de algo que está fuera, de algo externo. El plan de Dios de todo lo anterior, pues sí es externo y es para que lo tomemos. Pero una vez que ya estamos sellados porque ese espíritu está en nosotros, cuando nosotros tenemos o leemos la palabra y la creemos, somos sellados al mismo tiempo. O sea, si yo leo, yo estudio y creo y lo pongo en práctica, todo eso se da al mismo tiempo, no es por separado, no es porque primero se va a dar una cosa y luego la otra, va todo junto, ¿no? Y quedamos sellados, quedamos marcados por el Espíritu Santo prometido, ahora regenera al pecador porque queda sellado. Si estamos sellados, entonces empieza a actuar el Espíritu Santo, ¿verdad? Y es cuando viene en nosotros pues el entendimiento de la palabra, el crecimiento de nosotros, el crecimiento espiritual, cuando viene en nosotros esa disposición para Dios, porque ya estamos, cuando nosotros recibimos algún sobre sellado, ese sello es una garantía de que viene protegido ese documento que estoy recibiendo o lo que llegue, ¿verdad?, a mis manos, es una garantía. Así nosotros estamos, pues con esa garantía de Dios, que nos regeneró el Espíritu Santo, que estamos nosotros ya implantados a esa imagen de Dios, que en nuestro corazón ya existe toda esa palabra, existe pues toda esa enseñanza, existe ese espíritu en nosotros, ¿verdad? Dice en el número 14 que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Llegará el día en que el Espíritu Santo nos entregará a Cristo, ya sellados, vamos con esa garantía, ¿verdad? Vamos protegidos, pues yo creo con esa garantía de que hicimos algo bueno en este mundo, como una carta asegurada que lleva un sello y ya garantiza la entrega de esta. Estas grandes verdades, todas estas bendiciones de las que Pablo nos está hablando, o bueno, más bien escribe para los efesios, que nosotros formamos parte, ¿verdad?, de esa iglesia, somos esa iglesia que estamos dispuestos para Dios, que estamos aprendiendo, que sabemos de Él.
aunque en una parte no recuerdo el versículo, creo que no lo anoté, a donde Dios les dice a los efesios que sí están en Él, lo aman, bueno, que están haciendo lo correcto, pero se da cuenta Dios de que han perdido ese primer amor, ¿verdad? Así como que es cuando yo creo cuando nos estamos empleando, cuando decimos, ya no, ya estoy cansada, no veo respuesta. Yo pienso que es eso, cuando nos estamos enfriando, estamos olvidando ese primer amor, que cuando lo recibimos esa palabra, recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, empezamos a vivir como una especie de euforia, ¿verdad? Pero bueno, a mí en lo personal sí me han llegado momentos en los que decaigo, en los que como que me aburro, como que me da sueño y digo, mejor después, pero ya sé que no es por ahí, ¿verdad? Yo tengo que seguir en esto, es lo que Pablo nos está diciendo, aquí está Efesios, aquí está el plan de Dios. Este es el... 12, hermana, es donde habla. Ajá, sí. Aquí está, gracias, pastor. Aquí están estas bendiciones, están en el cielo, son para ti, tómalas, no te esperes a que llegues a mi presencia, tómalas, están dispuestas para ti, ¿verdad? Y entonces nosotros, pues lo que tenemos que hacer es obedecerle y tomar ese vaso de leche, tomar ese pan, tomar ese vestido, tomar ese trabajo, tomar las soluciones para los hijos, con los hijos, mejor dicho, tomar para nosotros, porque es lo que Dios tiene para nosotros. Y bueno, pues aquí Pablo, todas esas verdades impulsan a Pablo a expresar una oración. Ya en los últimos capítulos del 15 al 23, si alguien desea ayudarme con la lectura de ellos, por favor. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Gracias, Angie. Bueno, aquí vemos que esta iglesia, bueno, a través del estudio habla mucho de que la iglesia de Éfeso se destacaba por su fe y su amor, por su instrucción bíblica. Entonces, les confirma Pablo con la carta, ¿no? Ustedes ya saben, pero aquí está, nuevamente, este es el plan, no lo olviden, no se separen, no se alejen. Y en esta oración vemos cómo Pablo dio gracias a Dios por el amor y la fe de los efesios. Es otro aprendizaje que se da aquí, porque dice que una oración de agradecimiento por los positivos siempre será una mejor experiencia espiritual que con la oración que se limita solo a hacer peticiones. Y no oró por cosas materiales, sino por bendiciones espirituales. Yo aquí me he dado cuenta que algunas personas pues en el momento de la oración dan gracias. Yo eso también ya había aprendido, gracias hasta por todo lo que todavía no veo en mi vida, ¿verdad? Gracias por la solución, gracias que estás dando a esta situación, gracias porque estás separando a estas personas negativas de mis hijos, gracias, pero darle gracias, así como si ya es un hecho, ¿no? Entonces, una oración así dice que, y más que estar pidiendo cosas materiales, lo demás viene por añadidura, pero cuando estamos de verdad hablando, mencionando las cosas espirituales, hay algo diferente en esas oraciones y hay algo diferente en las respuestas. Son perceptibles, ¿eh? Las que son de primera importancia, y estas son las espirituales, y esto se llevará a cabo por el Espíritu de Dios, el único que puede abrir nuestros ojos y enseñarnos la palabra.
Y bueno, pues también habla de que Pablo, cuando se despidió de los creyentes en Éfeso, cuando estuvo con ellos instruyéndolos, junto con ellos pues lloraron al haberse despedido. Él los amaba profundamente y ellos a él. En Hechos 20, 32, 36, 37 y 38 dice: ahora le pido a Dios que los cuide con mucho amor. Su amoroso mensaje puede ayudarlos a ser cada día mejores. Si lo obedecen, Dios cumplirá las promesas que ha hecho a todos los que ha elegido para ser su pueblo, o sea, nosotros, ¿verdad? En el 36 dice: oró por ellos arrodillándose. Todos comenzaron a llorar y abrazaron y besaron a Pablo. Estaban muy tristes porque Pablo les había dicho que no lo volverían a ver jamás. Después todos acompañaron a Pablo hasta el barco y finalmente en el versículo 23 de Efesios 1 dice: la plenitud se refiere a Cristo llenando la iglesia con dones y bendiciones. La iglesia debe ser la plena expresión de Cristo, quien lo llena todo. Él pues habla con esta plenitud de que si nosotros estamos de verdad dispuestos a ejercer todo lo que Dios nos indica, vamos a ser una iglesia unida, vamos a ser una iglesia pues amorosa, no de palabras sino de hecho, ¿verdad? Y vamos a ser un cuerpo perfecto si nos dejamos dirigir por Él, por Jesús. Recordemos que al leer Efesios, recordemos que habló a las iglesias en general, nosotros estamos incluidos en esa iglesia, pues especifica que Cristo es la cabeza en toda iglesia y nosotros somos el cuerpo de su iglesia. La imagen del cuerpo muestra la unidad de la iglesia, o sea, si estamos funcionando como miembros de ese cuerpo de la manera adecuada, pues vamos a hacer una unidad, vamos a actuar en unidad, no vamos a estar haciendo cada quien lo que se le ocurre o lo que se le viene así en la mente, ¿no? Sino que vamos a estar en unidad, vamos a estar en comunión, indicando qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos haciendo cuando estamos sirviendo para la iglesia. ¿Para qué? Para que exista esa unidad y no caigamos en que el brazo haga lo que quiera y la pierna lo que quiere y el ojo lo que quiera. No, tenemos una dirección. Cada miembro tenemos que estar unidos y estamos involucrados con los demás a medida que vamos cumpliendo con la obra de Cristo en la tierra. No debemos intentar trabajar, servir ni adorar simplemente nosotros. Necesitamos todo el cuerpo dirigido por la cabeza. Y esa cabeza pues es Cristo Jesús, esa cabeza que bueno que existe, ¿verdad? Porque si no, bueno, sin esa cabeza, ¿cómo vivía yo? Entonces ahora con esa cabeza es diferente. Y no debo perder de vista que formo parte de este cuerpo, ¿verdad? Y que debo estar en la mejor disposición para vivir de otra manera para mí y para los demás, no nada más para mí. Y pues yo le doy gracias a mi Padre Santísimo nuevamente por esta oportunidad que me dio, por esta oportunidad para darme revelación, porque hubo revelación de muchas cosas que me llenaron, que llenaron mi corazón, mi espíritu. Y de verdad que gracias porque además de todo pude ser portadora de todo esto en el nombre de Jesús. Amén. ¿Algún comentario? ¿Estamos hablando de qué año, Carmen? 60 alrededor, ¿verdad? Después de Cristo. ¿En qué viaje misionero está Pablo? Ya va en su último viaje misionero, ¿verdad? Recuerden que no se le había permitido ir. Él iba hacia Asia, pero no se le permitió, ¿verdad? El Espíritu Santo le dijo no. Entonces, luego tiene un sueño de un macedonio y se va hacia Éfeso, por revelación. ¿Éfeso dónde se encontraría en la actualidad? ¿O dónde se encuentra? Turquía, exactamente. Y le escribe, nos decía Carmen, es una carta amorosa, no es con un regaño o ni reproche, es una carta amorosa aclarando cuál es la voluntad de nuestro Dios y Padre a través de Jesucristo para nosotros. Y le escribe esta carta para que se reparta a las 7 iglesias. ¿Cuáles son esas 7 iglesias?
Apocalipsis capítulo 2, por favor. Apocalipsis capítulo 2. Esas son, ¿verdad? Es una carta dirigida a los efesios, pero para que se reparta en forma circular, dijo Carmen, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿por qué? Porque cada una de esas iglesias tenía un problema. Por ejemplo, una había dejado su primer amor, otra tenía que arrepentirse de algunas obras que tenía, otra, a ver, recuérdenme, otra tenía una falsa profetisa dentro de la iglesia. ¿Mandé? Bueno, esa es, habían equivocado el camino. ¿Se acuerdan en el Apocalipsis 2 le dice, una cosa traigo contra ti? Y a la otra iglesia, una cosa traigo contra ti. Entonces, era algo general de la iglesia que estaba pasando. Esta carta es una alineación general, no específicamente en la iglesia de Éfeso. ¿Qué vemos? Bueno, aparte de la salutación, como siempre empezaba, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Siempre decía, yo fui hecho apóstol por la voluntad de Dios. Ahora, ¿tú eres cristiano por la voluntad de quién? ¿Cómo pondrías tu carta? Gerardo, siervo de Jesucristo, por la voluntad de Dios, ¿verdad? Así es como empieza la carta. Y fíjense, en la misma carta de Gálatas dice, gracia y paz, la misma salutación, ¿verdad? Bueno, sobre las bendiciones espirituales de Cristo. Cristo nos escogió, nos predestinó. ¿Para qué? Primero, dice Carmen, nos escogió para que seamos sin mancha, ¿verdad? Santos. Versículo 4, ¿quién me lo lee? Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Y el 5 empieza en amor. ¿Por qué dice en amor? ¿Nosotros podemos entender el amor de Dios? Híjole, nos quedamos cortos, ¿o no? Porque antes de que nosotros existiéramos ya estábamos predestinados en amor. ¿Cómo podría ser eso? Si no viniéramos a la tierra. ¿Cómo en amor? Cuando tú te ibas a casar, ¿ya pensabas en tus hijos en amor? Ya pensabas en el amor sin que estuvieran todavía. Así Él nos predestinó. Entonces, ¿cuál es el sueño de Dios? El mismo sueño de una pareja que quiere por amor casarse y tener hijos y vivir felices con ellos. Que anhelo tenernos con Él. Así es, como si fuera un matrimonio joven, ¿no? Para darles todo. O sea, tú cuando te casaste enamorada o enamorado decías, yo voy a tener hijos y voy a vivir feliz con mis hijos y les voy a dar todo. Así Dios ya estaba predestinado desde antes, en amor, por eso dice, en el amor. Ya soñaba con nosotros, ¿verdad? Apartados según el puro afecto de su voluntad. Dice versículo 6, ¿para qué? Para la alabanza de la gloria de sus gracias, con la cual nos hizo aceptos en el amor. ¿Qué significa aceptos? ¿Cómo? Véngase para acá, este es mi hijo. Te acepto como mi hijo. Cuando tú le dices, Señor Jesús, entra a mi vida, entra a mi corazón, ¿qué dice Él? Te acepto. Te acepto como mi hijo. Ya estabas predestinado según su voluntad. Pero dijo algo claro, Carmen, muy claro, pero tenemos libre albedrío. O sea,
yo te acepto como mi hijo, depende de ti, ¿verdad? Yo ya te predestiné para amarte y para que me ames, pero depende de ti. ¿Se puede forzar? Ese es lo que Dios le dijo a Adán. Todo lo puedes, excepto esto. Perderás mi amor si no lo haces. Dice... Sí. Hay un salmo que es el 139 que habla desde que nos conciben, dice, no fue encubierto en ti mi cuerpo, bien encubierto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra, mi embrión vieron tus ojos. O sea, ahí vemos cómo Dios ya desde antes y aún estando ya en el vientre de nuestra madre, ya estábamos escogidos por él. ¿Cómo es eso? Mi embrión vieron tus ojos. ¿Pero por qué lo dijo? Lo está diciendo David, ¿verdad? ¿Por qué lo dice? ¿Cómo sabe él que sus ojos vieron al Señor? ¿Qué hay en su mente del embrión que se quedó grabado? ¿Alguien recuerda, por ejemplo, cuando dice ponle música al bebé o que escuche tu voz? Y en alguna ocasión alguien comentó, o leí, no recuerdo, que cuando le ponen el bebé que está llorando y ponen al bebé recién nacido la mamá, al sentirla, sonrió. Entonces ya había oído, ya la había visto antes de nacer. Sí, porque mi embrión vio en tus ojos. ¿Qué hay en el chip de David? Que recordó ya estando grande y dice, es que yo ya te había visto. Como si el bebé ya te había escuchado, ¿no? Ya te había sentido, mamá. Dice, antes de que le diera de tomar leche, sonrió. ¿Por qué? Ya la conocía. ¿Ah? Cuando nació Nati, Beto siempre le hablaba a la pancita, ¿no? Cuando nace Nati, pues llorando y demás, y él le habla, le dice, hijita, tranquila, aquí estoy. Y ya dejó de llorar, pero era por ese reconocimiento de voz. Por eso nosotros, cuando la palabra de Dios llega a nuestros oídos, la fe viene por el oír, hay algo, cuando es la verdadera palabra, que reconoce. Y entonces volvemos al camino. Sí, este es mi camino. Ahí se cumple lo que dice la Escritura. Ya estabas predestinado. Al oír mi voz, porque yo te formé, te entretejí, ¿verdad? Desde el vientre de tu madre. Al oír tu voz, ya está. ¿Cómo te entretejería Dios en el vientre de su madre? Imagínate un doctor, ¿verdad? Una vena, otra vena, que circula el corazón. Ahora voy a formar su mente, sus ojos, todo. Es un arte que nos haya hecho dentro, porque ahorita que Benito está estudiando nos explica a veces de las venas, las arterias, todo lo que hay que entre ellas. La grandeza, ¿no? Pues por eso dice, ¿sí? De hecho, pues cuando andamos haciendo cosas incorrectas que no son del agrado de Dios, que no conocemos todavía su palabra, hay algo que nos hace sentir incómodos, aunque estemos haciendo las cosas indebidamente. Y esto quiere decir que esa voz de Dios que nosotros ya conocemos, ¿verdad? Nos está indicando, no es consciente. Ajá. Sí. Ya sabemos. ¿Se acuerdan cuando el padre llega al huerto, no? Adán, Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué le dijo, ¿dónde estás? ¿No lo encontraba? ¿Dónde estás? Él sabía dónde estaba, por eso le dice, ¿dónde estás, chiquito? ¿Qué hiciste? Por la actitud, la conciencia de Adán. Adán sabía que había hecho mal, ¿verdad? Dice aquí que hizo sobreabundar, según la riqueza de su gracia. Es que quiero. Aquí está el 7. Que tenemos redención por su sangre. O sea, ¿a qué se refiere?
el sacrificio de su Hijo. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Las riquezas. ¿Podríamos entender eso? Según la riqueza. ¿Mande? Nos habla de plural. Riquezas. ¿Por qué? Porque es algo que no tiene precio. ¿O sí? Es algo que no tiene precio. Él pagó el precio carísimo. O sea, no pagó cualquier cosa por tu vida, por mi vida. Por la vida de Carmen, pagó un precio carísimo. Cada uno de nosotros. Por eso dice la riqueza. Por el perdón, por la sangre, según las riquezas de su gracia. Y Pues, nos hablaba Carmen, claro, de las bendiciones. Las riquezas de su gracia nos hace herederos, nos hace hijos, nos predestina, nos adopta, nos escoge, aún nos hace santos y sin mancha, para alabar la gloria de su gracia. ¿y entonces qué vamos a hacer cuando estemos en el cielo? Y entonces, ¿cómo no poder abrir nuestra boca y alabar a Dios en la tierra? O sea, a veces nos cuesta trabajo. Cuando iniciamos, nos costaba trabajo levantar las manos o abrir nuestra boca. Cristo, yo te amo. Como que, ay, híjole, guates. Pero cuando tú te vas llenando de amor, el novio llega a la ventana de la nave y dice, aquí estoy con el mariachi, a todo lo que da. Te amo, Lupe. Ya no le interesa, ya lo suelta todo, ¿no? Bueno, unos empujados por uno. Pero bueno, eso es lo que vamos a hacer cuando estemos allá. Nada más piensa en esto. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿O cómo le vas a decir? Ay, perdóname, he pecado mucho. ¿O cómo vas a llegar? Sin mancha, santo, apartado, dándole toda la gloria a Dios. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito. ¿Ya sabes cuál es la voluntad de Dios en tu vida? ¿O es un misterio? Sí, la sabemos que es buena, agradable, perfecta, pero ¿para qué es? Para Esther, ¿cuál es la voluntad? Todos tenemos que obedecer. ¿Se fijan? ¿Que es un misterio o no? ¿Qué quieres que haga, Señor? O sea, Isaías, ¿qué dijo? Heme aquí, ¿qué quieres que haga? Pablo, ¿qué dijo? ¿Qué quieres que haga? ¿Cuál es el misterio? Pero sí lo da a conocer. Ah, claro. No queda como un misterio. Personalmente. Ese es el punto. A ti, al pastor le dio su voluntad, para eso vino a la tierra. En un tiempo es un misterio, pero en su relación con Dios lo va a ir descubriendo. O lo descubrió ya. ¿Cuál es? ¿Para qué nací? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué es ese misterio? Dice, según su beneplácito, por eso dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se ha propuesto en sí mismo. Según como vayamos, ¿qué es beneplácito? Como vayamos teniendo una relación personal con Él, nos va dando y nos va soltando la cuerda para hacer su voluntad en la tierra, ¿verdad? ¿Se acuerdan de lo que dijo Pablo? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué más vemos? Las arras de nuestra herencia. ¿El cuál? En el 14, que es las arras de nuestra herencia, el Espíritu Santo. Bueno, ¿me lees el 13 antes de eso y 13 y 14, Elsa? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué es? Las arras o así. La garantía
¿Cuál es la garantía? ¿Cuál es el pago? El precio. ¿Por cómo fue sellada, Juanita? ¿Con qué? ¿Qué significan las arras en el matrimonio? ¿Quién las da? ¿Quién es el novio? Cristo. ¿A quién se la da? ¿Cuáles las arras? El Espíritu Santo. O sea, lo que yo tengo de mi tesoro, de mi trabajo, te lo doy. No te dejaré huérfano, estaré contigo todo el tiempo. ¿Qué siente la novia cuando recibe las arras? Luego hay unas bien chafitas, ¿sabes? Dice, ay. Pero cuando recibe las arras, ¿qué le dice el novio en la mano de la novia? Oh. Como símbolo de nuestra promesa, sellando nuestro amor, donde lo mío es tuyo. Lo que me pertenece, te lo entrego. ¿Para qué? Ah, no, pero lo voy a gastar, ¿no? Ah, exactamente. Para que lo administres. Lo que tengo, yo lo confío en ti. Donde está tu dinero está tu corazón. Es un símbolo. Por eso dice, el Espíritu Santo, te entrego mi vida. Cuando te doy mi espíritu, ¿qué te estoy entregando? Todo. ¿O no? Por eso dice, fuiste sellados con las arras, comprometidos. Me entregué todo en la cruz del Calvario. Ni una gota, todo mi cuerpo, mi ser, te lo entregué. Y vine y soplé mi espíritu en ti. ¿Qué hizo Dios con Adán? Hagamos al hombre a nuestra imagen y dale mi espíritu. Y tuvo vida, Adán, como administrador del reino de Dios, ¿verdad? ¿Hijo de Dios? Sí. Entonces, ¿te fijas qué carta tan amorosa, como nos decía Carmen? Es una carta muy amorosa, de amor. No le está diciendo insensatos, necios. Le está escribiendo a las 7 iglesias. ¿Qué simbolizarían las 7 iglesias en este tiempo? Nosotros, cada iglesia tiene su personalidad, ¿verdad? Una de esa personalidad es diferente, nuestra personalidad es diferente a otra iglesia. Por ejemplo, dame una cualidad de esta iglesia en esencia general. El estudio. El estudio, la palabra. Dame una personalidad de otra iglesia que tú conoces, seguramente has visitado una iglesia. La alabanza, ¿no? Hay iglesias de una alabanza preciosa, ¿verdad? Que alaban, que te hacen llorar, ¿verdad? Otra. Que piden mucho dinero. Bueno, es otro. Es otro. Otra, por ejemplo, que mandan muchos misioneros al mundo, ¿eh? Son iglesias misioneras. Entonces, cada iglesia tiene su personalidad, como cada hijo tuyo tiene su personalidad. Aunque vivan bajo el mismo techo, Paola es diferente de Fer. Son similares, pero son personalidades diferentes, ¿verdad? Y la mamá lo sabe, dice, no, esta no le hablo así porque se enoja, esta le hablo así. Entonces, así le está hablando a las 7 iglesias, a cada una. Ahora, aquí viene lo interesante, todo es interesante. El espíritu de sabiduría y revelación. Versículo 16, no ceso de dar gracias. ¿Quién me lo lee? No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. O sea, no ceso de dar gracias. ¿Cómo está cuando? Gracias, gracias, gracias.
¿Por la vida de quién? ¿Por qué dice no ceso de dar gracias? Piensa. Por la vida de los comandantes, del pueblo de Dios. De todos los integrantes de la iglesia. ¿Está contento? Sí. Hijo, gracias por la vida de Carmen, porque es una bendición. Gracias por la vida de Guilma, gracias por la vida de Seferino. Entonces, cuando alguien, tú estás viendo que estás creciendo en amor, en palabra de sabiduría y ciencia, das gracias por su vida. Oras, Señor, ayúdalo, pobre, ya se descarrió este cuate, esta chava, otra vez volvió. ¿Es diferente? Sí. Ahora dice, yo no ceso de dar gracias. Es una oración de agradecimiento por lo que Dios está haciendo. No es una oración de sufrimiento, es decir, híjole, vuelvo a sufrir dolores de parto, se volvió a salir del carril. Es de agradecimiento. Ahora, ¿por qué? Aquí está el 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. ¿Sabiduría y qué? Revelación. ¿Cuándo es uno sabio? El principio de la sabiduría es el y el conocimiento de Él. La sabiduría le dice el conocimiento, por ahí dice un proverbio, que es su hermana. Van juntas. Conocimiento de Él. ¿Qué está pasando en la mente de Pablo? Está viendo que están creciendo. ¿Te da gusto cuando una persona pasa al frente y ves que va creciendo? ¿Qué sientes cuando una persona pasa al frente y va en decadencia? Híjole, te estás quedando, chico. ¿O no? ¿Mande? Sí, eso es lo que siente uno, ¿no? Cuando una persona va creciendo dice, híjole, qué bien, ¿verdad? Pero cuando una persona pasa y se va quedando, esto se está quedando. ¿O no lo pensamos? ¿O nada más yo? Sean sinceros. Lo pensamos cuando una persona lleva años y ya no se prepara, o se prepara lo mismo, el mismo estilo que antes. Pues yo no estudié, pero vengo a ver qué sale. No. ¿O no? Dices, no te quedes, estúdiale, para eso pasas, ¿no? O sea, yo no sé qué va a decir el Señor, no pude estudiar. Tuve mucho trabajo. Venimos a las 6, yo ya me desperté, no tenía ganas de venir, estaba calientito en mi cama, estaba roncando. Y te vine a escuchar, y tú me dices que no estudiaste. Entonces te vas quedando. Por eso dice, gracias le doy, está contento Pablo, que Dios le dé la sabiduría, la inteligencia para el conocimiento de Él. Es como si pagaras un evento, fíjense, se lo voy a poner un ejemplo mundano. Vamos a ver a Vicente Fernández, a Luis Miguel. Todo el mundo, ¿no? Pagas caro, te vas a la Ciudad de México, un día y llegas 2 horas antes para hacer fila y ahí estás. Y sale Luis Miguel borrachín. ¿Qué sucedió? La gente se enoja y se decepciona. Regresen las entradas, ¿para qué me haces levantar temprano? Ese es lo que está diciendo Pablo. Te doy gracias para que tengan sabiduría y conocimiento. ¿Cómo se adquiere el conocimiento, pastor? Preparándose, ¿o no? Y entonces, preparándote, tendrás revelaciones. No es que yo quiero que Dios me reveló. Prepárate para que sepas cuál es la voluntad. ¿O no? Conocer la voluntad de Dios. El Señor me dijo, ¿ya te preparaste? ¿Cuál es
tu testimonio. ¿No? Prepárate. Y entonces se cumpliría el 18, para que sean alumbrados los ojos de vuestro entendimiento. Ay, híjole, qué bonito, dijo Elsa. Esa es la clave. ¿Qué es lo que quiere Pablo? ¿A poco no se te abren los ojos cuando dice, ay, me llegó la palabra? Y le haces así, ay. ¿Se te alumbró el entendimiento? Fíjense, cuando baja Moisés del monte, le dice a Josué, ¿qué es ese ruido que se oye? ¿Recuerdan qué dijo Josué? ¿Alguien recuerda? Cuando baja Moisés con las tablas. Que ya habían hecho el becerro. Que habían hecho el becerro. Fiesta. Dice, creo que alaban, Señor. No, dice. No, dice, creo que es danza de guerra. Me parece que dice. No, es orgías y fiesta lo que está pasando. ¿Qué pasó con los ojos de Moisés? Sabía, revelaciones, entendimiento. Llevaba las tablas, ¿no? ¿Qué es lo que te exige Dios? Santidad. Que lo conozcas. ¿O no? ¿Qué es lo que le pides a tu pareja? Que lo conozcas. ¿Qué es lo que le dices a tu hijo o a tu hija cuando se quieren casar? ¿Ya lo conociste? ¿O no? ¿Ya sabes quién es? No te vayas nada más, que es cristiano, es cristiana. Espérate, conócelo. Trata con él. Es un noviazgo. Y entonces sabrás. Eso nos exige, conóceme. Pasa tiempo conmigo para que se alumbre tu entendimiento, para que sepas cómo soy. No te vayas a la primera, mi alma, mi amor, y ya. Conóceme, ¿verdad? ¿Cuál es la forma de conocer a un novio o una novia? Hazla enojar. Punto. ¿O no? Que salga la esencia, ¿verdad? Ahí sale todo. Bueno, ¿qué más? Pero ¿será que desde el embrión está abierto nuestro entendimiento? Porque le dice David, mi embrión vieron tus ojos. Buena pregunta, a ver. Angélica. Estamos predestinados desde antes. A ver, mujeres que han sentido el bebé en el vientre, que Dios les ha permitido desde antes, ¿ya ellos entienden? Sí. Yo creo que lo percibe uno, a Dios. Y ya después, cuando empezamos a indagar en su camino, ya lo conocemos. Es el misterio, un chip que ya está. ¿No te has hablado con una persona y dices, oye, parece que ya te conocía? El olor, la Sí, yo como que ya estuve contigo en alguna ocasión. Y dice, y platicas como si fueran grandes amigochas. Es que algo sucede. Son unos misterios, ¿no? Bueno, vamos cerrando. Pues yo creo que ahí eso de que nos escogió y nos predestinó. A todos los que estamos aquí, nos escogió y el tiempo y el lugar para que podamos tener una unión con el Señor. Por eso a veces sentimos mucho amor unos por otros, como si ya tuviéramos mucho tiempo de conocer. Pero es esto, de que Él nos escogió desde antes. Antes. Así es. ¿Quién me lee el 18, por favor? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. ¿Cuál es la esperanza de la cual nos ha llamado? Son dos preguntas. ¿Cuál es la esperanza? ¿A qué esperamos? Entonces, ¿qué necesitamos para estar al lado con Él? ¿Qué necesitamos nosotros? ¿Cómo? Enamorarnos, ¿o no? No vas a esperar si no lo amas. ¿Qué esperas? ¿Enamorarte
y anhelarlo. Entonces, cuando te enamoras de Él, esperas que llegue tu príncipe azul, ¿o no? Voy a prepararos un lugar en la casa de mi padre. Entonces, si no te enamoras, no puedes tener una esperanza. ¿Para qué lo quieres? Yo tengo esperanza de mi príncipe azul. Así cuando conocí a Elsa, ya sabía que llegaría su príncipe azul. Entonces, cuando se enamora uno, tiene la esperanza de volverlo a ver, ¿no? Entonces, en esta palabra está el amor. ¿Cuál es la esperanza? Que estemos un día con Él, con el amado. Ahora, la segunda, ¿cuál era el 18? ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Cuáles son esas riquezas de la gloria de su herencia? Acuérdense que santo, ya fuiste apartado o apartada, ¿verdad? Para Dios. Ya fuiste el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te hace sensible. Acuérdense de esto. Tenemos un Dios Padre que nadie lo ha visto, ¿verdad? Un Dios Hijo que lo palparon, lo tocaron, metieron la mano en su costado, que vivió en la tierra, presencial. Y tenemos un Dios sensible, que es la riqueza de su gloria, es su Espíritu, su presencia. Somos templos del Espíritu Santo. ¿Qué hacemos? Nos hace llorar, nos hace enamorarnos, nos lleva a los pies de Cristo, nos hace reflexionar, nos hace alabar, nos hace levantar las manos, nos hace venirnos a las 6 de la mañana, ¿o no? Sí. ¿Son las riquezas de su gloria? Sí. Ese es lo que está trabajando con nosotros. Nos está enamorando. Nos está enamorando. Qué bonito es ver una persona enamorada, ¿no? ¿Cómo es una persona enamorada? Se siente feliz. Se siente feliz, sonríe. Todo lo ve bonito. Todo lo ve bonito. Si está pelón, está bonito. Si está greñudo, está bonito. Todo lo ve bonito. Aunque uno diga, ay, qué feo está. Está enamorada, punto. Son sus ojos. Lee en la Biblia Cantar de los Cantares. No te digo cuando lee Lamentaciones. ¿No? Por eso Cantar de los Cantares, ¿no? Vi y esperé a mi amado que bajaba del monte y en el huerto le di mis amores. Ay, joder. Cuando los manzanos estaban en flor, los nogales en cierre. Pero llegó una granizada y acabó con todo. Bueno, ¿qué más vemos? A Jesús, ¿dónde operó el poder? ¿Dónde está sentado? 21, ¿me lo lees, Seferino? Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. 22 de una vez, ¿no? Sí. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Piensa en esto. ¿Qué tipo de personaje es tu amado? El mero mero. ¿Eh? Poderoso. El mero mero. El rey de reyes. Y tú eres la mujer que él puso sus ojos. Híjole. Ahora, ¿lo vas a despreciar por un plebeyo? No, por un gentil. Sí, fíjate lo que es. ¿Cómo lo describe Pablo, no? Se le dio toda la autoridad sobre todo nombre, todo dominio, toda la plenitud lo tiene el amor de tu vida. Y lo más increíble es que ya te escogió como su novia. ¿No estarías tú guardando tu vida sin mirar a otro personaje que te hable bonito? A él. Por eso es el amor. A él, por eso te lo describe. ¿Quién es? Piensa en un rey. Tú no pienses, tú piensas en este plebeyo.
Pero piensa en un verdadero rey de reyes. ¿Cómo sería el rey de reyes? ¿Cómo va a venir en plenitud? Que todos los ángeles, piensa en una boda de miles, de una orquesta de miles y miles de ángeles cantando, gloria a Dios, aleluya. Y viene el rey y viene a la puerta por la novia. Y la novia toda chancluda. ¿Cómo debe estar la novia? Aquí lo dice. Ay, ¿dónde? Aquí lo leímos. ¿Dónde está? Aquí está. Versículo 4. Fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Un día te presentarás ante el Rey y vendrá y te tomará de la mano. ¿Serás digno, representante? Imagínate, ¿recuerdan a Esther? Cuando el rey dice, esta es mi esposa, y la presenta al pueblo. Después de cuántas doncellas, quién sabe cuántas, ¿no? La gente esperaba afuera y salió ahí Ofelia, dijeron, esta es la mera. Y el pueblo y los santos, millones y millones de santos, gloria a Dios, aleluya, porque el rey escogió a la reina. Ya tenemos una familia real. Ese eres tú. Ese eres tú. Pareciera un cuento hermoso, ¿no? Pero es una realidad. Es una realidad. Pero usted acaba de mencionar a los ángeles y yo ahorita estaba pensando cuando nació el Señor Jesucristo, millones de ángeles alababan porque había nacido el Rey y Salvador. ¿Cómo va a ser que Dios nos conceda llegar a la esposa? Y los ángeles van a estar ahí cantando. ¿Qué pasó cuando la pastora Ángeles se arrepintió de sus pecados que trae? Pecadotes. ¿No dice la Escritura que hubo gozo y alegría? Ángeles. ¿Por qué? Porque la novia se estaba preparando. Amén. Y vendrá un día y cenaremos en la casa del Rey. Amén. ¿Algún último comentario? Entonces somos agradecidos mucho por lo que hizo con nosotros. Eso depende de cada quien. Que nos sacó de Es que, fíjense una cosa. Sí somos agradecidos, pero más que agradecidos tenemos que estar enamorados. O sea, Él pagó el precio, Él es mi rey, Él es mi todo. Tengo que estar enamorado totalmente. Porque el agradecimiento queda como en segundo grado, ¿no? El primer grado queda el amor. O sea, ya me sacó de la esclavitud, me limpió de mis pecados, pagó el precio en su sangre, me sanó, ¿qué puedo hacer por Él? Enamorarme de Él. Y ahí va todo. El agradecimiento, todo va ahí, ¿no? Pero la pregunta, ahorita que están hablando ustedes de todo esto, la pregunta... Que estamos hablando, ¿eh? Para todos nosotros sería, ¿tenemos suficiente aceite en nuestras lámparas para recibir al amado cuando venga? Ahí va a estar. Cada quien va. Unos quedarán afuera y otros quedaremos adentro. ¿Cómo se prepara el aceite? Con presión en la palabra, estar preparados, ¿verdad? Pues ya, eso depende de cada uno. Enamórense del Señor. Véanlo como el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y vean que ya tú eres la novia. Padre, te damos toda la gloria, todo el poder y todo el honor. Señor, te damos gracias porque tu voluntad es perfecta y agradable. Gracias por mostrarnos tu sabiduría, tu conocimiento. Gracias por esas arras del Espíritu Santo que nos sellaron para administrar tu gloria en esta tierra, tus riquezas. Gracias porque tu Espíritu Santo nos guía todos los días de nuestra vida. Gracias, Espíritu de Dios, por enamorarnos de Jesús. Gracias, Jesús, por enseñarnos a amar al Padre sobre todas las cosas del mundo. Gracias, Padre,
porque tú eres Espíritu y tú estás con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús.